Muy buenas tardes a todos. A nombre de Pilar Busquets, directora de la Escuela de Enfermería, y del doctor Manuel Santos, director del Instituto de Bioética, ambos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, les damos la más cordial bienvenida al cuarto encuentro del ciclo de conferencias que, en esta edición, abordará el tema la soledad, curar y cuidar en tiempos de COVID-19. Esta conferencia estará a cargo del doctor Paolo López Soto. Él es docente de la Facultad de Teología e integrante del Centro de Bioética y del Centro de la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciado en Pedagogía y Educación, magíster en Ética Clínica y doctor en Bioética. Les recordamos que todas sus preguntas nos las pueden estar dejando a través del chat. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al profesor López. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, buenas tardes, no sé si ven bien mi pantalla ahí. Sí, la vemos correctamente, gracias. Perfecto, entonces un placer para mí estar aquí junto con ustedes y también gracias a la Escuela de Enfermería y al Instituto de Bioética de la Universidad Finisterre. La soledad, curar y cuidar en tiempos de COVID. Bajo la presentación de la soledad, curar y cuidar en tiempos de COVID-19. Entonces vamos allá. Este va a ser más o menos el esquema que vamos a seguir en nuestra presentación. Vamos a ver si acaso logramos tratar estos 6 temas. Si me ayudan después con el tiempo, cuando me queden como 5 minutos antes de terminar, Karina. De ahí... Por supuesto, le aviso. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo ahí es de Ivo Salinger, que es un artista, y también era médico, y relata esta experiencia de lo que significa la medicina, esta experiencia de no solamente salvar, sino que también luchar, y tiene este doble concepto, este concepto estético, que es algo que vamos a tratar de ver y que va a estar el trasfondo de nuestra presentación. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a tratar de ver esto, qué significa una vida buena, y el tema de la tristeza dentro de esta vida buena. Después nos vamos a centrar en el tema de la soledad y COVID-19. Después vamos a ver este gran tema del dolor y sufrimiento muy someramente. Después vamos a ver qué se puede hacer frente a todo esto y la postura que presenta la Carta Samaritanus Bonus del año 2020. Después qué significa una buena muerte, para terminar con una pequeña conclusión sobre esto, qué significa la soledad en el hombre, que lo vamos a ir viendo poco a poco. En el año 2010, Juliette Hollandstad de la Universidad de Brigham Young analizó a miles de personas de mediana edad revisando cada aspecto de sus vidas, y tras 7 años, que fue un estudio longitudinal, concluyó que los sobrevivientes, es decir, aquellos que habían llegado y habían pasado los 100 años, tenían los siguientes indicadores. Y los vamos a leer desde el menos importante hasta el más importante, considerando los 10 primeros. El aire puro, la hipertensión, sobrepeso, ejercicio, control cardiovascular, vacuna contra la influenza, o inclusive podríamos agregar ahí vacuna contra el COVID, dejar de tomar alcohol y dejar de fumar. Fíjense que cada uno de estos elementos es lo que nosotros popularmente escuchamos como elementos que son beneficiosos a la hora de cuidar la salud. Inclusive muchos de los médicos que están acá escuchando la presentación puede ser que ellos mismos los recomiendan. Pero en el estudio se incluyeron 2 elementos que fueron distintos a lo que nosotros normalmente escuchamos como condicionante de tener una vida buena, y son relaciones cercanas e integración social. Estos son los parámetros del estudio que dan y arrojan estos elementos. ¿Qué entiende el estudio por relaciones cercanas? Relaciones cercanas se refiere a gente que se sentaría a tu lado en medio de una crisis existencial. Fíjense que las definiciones son extremadamente concretas. Cuando estás desesperada, la que llamaría al doctor si no te sientes bien, la que te llevaría al hospital, la que te prestaría dinero en caso de necesitarlo. Esta es la definición que los adultos mayores dan acerca de relaciones cercanas.
Y junto con eso, que sería el primer indicador para poder llegar por sobre los 100 años, está la interacción social. Y por interacción social este estudio dice, se refiere a cuánto interactúas con gente a lo largo de tu día, con cuánta gente hablas, conocidos y desconocidos. No solo tus amigos y de grandes afectos, sino el señor del almacén de la esquina, la señora que te topas a diario paseando al perro, o con quien te cruza en la ciclovía camino al trabajo, si te juntas a jugar cartas o tienes un club de lectura. Hoy día, con la situación que nosotros hemos visto de aislamiento, de cuarentena, y así en adelante por culpa del COVID, la interacción social es uno de los grandes factores que se ha visto interrumpida y que va a ser central en la discusión que nosotros vamos a tener ahora. Ahora, si nosotros analizamos otro estudio que es de México del año 2001, que analiza cuáles son los factores asociados con la dependencia funcional en adultos mayores, se presentan 3 elementos que aumentan esta dependencia funcional en los adultos mayores. La primera de ellas, y de seguro es algo que todos nosotros conocemos, el tema de la depresión. Es decir, si yo estoy con una enfermedad crónica, si yo tengo una deficiencia de cualquier estilo, y más aún tengo depresión, esto agudiza los síntomas. Junto con eso se encuentra el factor del dolor, y aquí yo siempre hago un paréntesis. Muchos adultos mayores o personas que se encuentran en situaciones graves minimizan sus dolores. Y minimizan sus dolores por una razón que es extremadamente humana. Yo no quiero preocupar al resto. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que trae repercusiones funcionales, por ejemplo. Que trae repercusiones cognitivas, emocionales, económicas y sociales. Por lo tanto, este es un factor que no debemos olvidar a la hora de comprender lo que significa, nuevamente, soledad, cuidar y curar. Después, el déficit sensorial, especialmente en adultos mayores, efecto negativo fundamental sobre la salud. Mi madre tiene un déficit sensorial, auditivo, y a ella le ha llevado una soledad increíble esto de su déficit de escucha. Y un tercer elemento, que un elemento que todavía está en estudio, es esto del curso de vida. Es decir, personas que han tenido durante su gestación, su infancia, su adolescencia, su juventud y su edad adulta una vida buena o una buena calidad de vida, ellos en su vejez van a continuar teniendo una buena calidad de vida. Aquí todo lo que significa el trabajo social, lo que significa la educación, esparcimiento y toda esta nueva reforma constitucional que nosotros queremos tener en Chile es parte de este gran trabajo. Pero así como hay elementos que posibilitan el hecho de tener una vida buena, también hay elementos que no ayudan a esta vida buena. Y propongo otro estudio que es del año 2015, que la pregunta del estudio hace lo siguiente: ¿qué hace a los pacientes mayores estar tristes? Es decir, la percepción de tristeza de los adultos mayores. Y son 2 elementos que agudizan esta sensación de tristeza. Primero, que es algo que nosotros podemos comprender rápidamente, decadencia y pérdida del albedrío. Entendido fundamentalmente bajo qué concepto: pérdida de la salud y la capacidad funcional. Eso no es nada nuevo. La dependencia de los cuidados a largo plazo, nuevamente este sentimiento a veces de molestar, este sentimiento a veces de quitarle libertad a otros. Y fundamentalmente, habla el estudio, ayudas técnicas disfuncionales y mala atención, especialmente en personas de tercera edad. Pero otro elemento que causa tristeza, y por eso lo presento este estudio, es el tema de la soledad en medio a la multitud. Y el estudio lo dice de la siguiente forma: personas sentadas en pasillos de hospitales que son exactamente igual que un cuadro. Es decir, personas que no solamente han perdido a su familiar y han perdido a su amigo, sino que no conversan con otro. Y no conversan con otro porque ellos o tienen miedo de conversar o tienen miedo de interrumpir las grandes labores que todos realizan. El estudio habla de la falta de conversación con los miembros del personal médico o el personal de la propia familia u otros pacientes. También son causa de esta tristeza. En cambio, el estudio dice, ¿y qué es aquello que ayuda a contrarrestar la tristeza? La aceptación y la reorientación, aquí estamos en ámbitos de psicología profunda, mantener las narrativas de la propia identidad y pertenencia, es decir, cultivarse personalmente, y el ámbito de la religiosidad. Son aquellos elementos que ayudan a superar esta tristeza en adultos mayores. ¿Por qué hago toda esta recogida de información?
porque cuando nosotros nos enfrentamos al tema de soledad y COVID, estos temas vuelven a aparecer. Y quiero dejarlo con un pequeño video, que seguro ustedes lo han visto, y quiero que se fijen por favor en las expresiones. So wonderful, you look so wonderful. I look so terrible. You look so beautiful, you look so beautiful. Oh, isn't it first thing in the morning when we get out of bed? We sing and sing a happy song that comes into our head. We don't know where it comes from, it just begins, you see. And so we sing and sing and sing as happy as can be. Y este que ustedes ven acá son algunas postales que nos ha dejado el COVID. Postales que significa esta sensación de aislamiento, de máquinas, de tubo, experimentación. Al principio, el personal médico que está acá, el personal de enfermería, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos cubrimos? ¿Qué es mejor para cubrirse? Nuevamente, las extremas medidas de seguridad, personas que son sin rostro. El gran cansancio médico, fíjense las heridas que ha provocado no solamente la contención, el aislamiento, y esto ustedes han sido ejemplos, muchos de ellos, de todo lo que se ha tenido que sufrir, inclusive con alegría de fondo. La comunicación con los seres queridos, aquí tenemos al ministro y los teléfonos envueltos en diferentes láminas para no contaminarse y pasar de paciente a paciente. Esto ha sido el COVID. Pero también ha sido un aprendizaje. Si nosotros tenemos que graficar y resumir qué cosa ha sido en el COVID, lo podemos hacer humildemente en estas láminas. ¿Cuál ha sido el contexto? Frente a las pandemias, la humanidad sabe de pandemias, y hay algunos autores que dicen que lamentablemente los seres humanos, desde que hacen cultura, por vivir tan cerca de animales, hemos hecho pandemias. Ha sido como la evolución natural de las pandemias. Y vivir hacinado en pequeño espacio mucha gente. ¿Cómo nos protegemos frente a la pandemia? Lo primero es prevenir el contagio. Pero para prevenir el contagio hay que aislarse. Así, contener a las personas que se encuentran contagiadas. Pero no solamente el aislamiento sirve para contener a las personas que están contagiadas, sino para evitar que otras personas traigan infecciones que pueden aumentar la infección de las personas que ya están contagiadas. Junto con ese aislamiento están todo el uso de equipos de protección individual. Que si se acuerdan, en un principio nosotros pensábamos que con mascarilla, sin mascarilla, doble faz, de tela, y ahora con la variante Delta volvemos a las mascarillas quirúrgicas, a la K95, porque son importantísimas para la seguridad, y seguimos trabajando en lo que significa la protección individual. Frente a la pandemia, nuevamente, existe este primado de la seguridad colectiva, en contra, muchas veces, del bienestar individual. Y aquí viene toda la política de las cuarentenas. Con el COVID, los cuidados paliativos fueron relegados a un segundo plano, privilegiando la prioridad asistencial. Nosotros, más adelante vamos a tratar esto de necesitamos la ley de cuidados paliativos ahora, que va a ser la conclusión de nuestra presentación. Quinto elemento que nos ha traído el tema de COVID, la atención se centró en la enfermedad del paciente y no en el paciente. Entendiendo al paciente como esta totalidad unificada, ese FC11 es Familiares Consorcio número 11, entendiendo como una persona que tiene historia, que tiene una vida espiritual, que tiene una vida corporal, que tiene una vida física y que necesita también tratamiento. Y nuevamente, todo esto en el gran marco de los limitados recursos que tiene el ámbito de la salud. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo procedemos? Y más encima con un virus que todos los días aprendemos algo nuevo. En ese contexto, el tema del dolor ha sido importante. ¿Y por qué ha sido importante? Porque para enfrentar el dolor nosotros necesitamos tiempo y espacio. Un tiempo y espacio que ha sido extremadamente corto. Y muchas veces no lo hemos podido llevar a cabo. Después, este sentimiento de dolor,
aumenta la intensidad de los síntomas y aumenta el sufrimiento. El aislamiento, por ejemplo, genera, y eso en medicina lo sabemos, genera una mayor incidencia de enfermedades. El aislamiento genera una muerte prematura, un aumento de enfermedades cardiovasculares, un aumento de la presión sanguínea y una disminución de la capacidad de activación del sistema inmunitario, que es horrible en relación a lo que significa el COVID, donde el sistema inmunitario ya se mantiene en un nivel bajo. Y junto con eso, hemos experimentado, y aquí de seguro van a estar de acuerdo conmigo, la deshumanización de la muerte. No sé si ustedes han visto estas imágenes que eran muy cruentas, no quise ponerla, cuando en Italia era un sacerdote con una fila de carrozas fúnebres, y el sacerdote simplemente como que bendecía al aire. O esa pila de cuerpos que se han quemado en la India. Sin caer en lo de la peste negra, donde todos se enterraban en fosas comunes y se hacían grandes fogatas para quemar los cuerpos, hemos llegado a un tema de una deshumanización de la muerte. No hemos podido, los que se han tenido personas que han muerto en este último tiempo, no hemos podido verlo. No hemos podido hacer nuestros propios rituales. Eso lleva nuevamente a problemas que son duelos patológicos, situaciones de injusticia, sufrimiento por el aislamiento. Por lo tanto, el COVID no es solamente una enfermedad, sino que esta enfermedad ha traído un sinnúmero de otros factores que provocan en la sociedad un cambio. ¿Cómo se ha acompañado? ¿Qué cosas hemos hecho para acompañar? Primero, los dispositivos tecnológicos han sido un elemento valiosísimo a la hora de acompañar a las personas que se encuentran en situación de aislamiento por el COVID. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Porque todo tiene siempre sus problemas éticos, que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres. Porque, lógicamente, aquellas personas que disponen de medios tecnológicos, aquellos hospitales que cuentan con Wi-Fi, y así en adelante, son aquellos que han podido brindar esta posibilidad. En otras situaciones no se ha podido. Y en segundo lugar, y aquí hay que realmente nuevamente hacer una salvaguarda a esto, está el tema del personal de salud y la atención especial de estos equipos médicos y de enfermería que han acompañado estupendamente a muchos pacientes. Muchos de ellos, a veces no teniendo una atención tan profunda casi con sus propias familias porque se han desvivido en el trabajo de los hospitales. Y ahí viene nuestro merecido reconocimiento. Para entender esta situación a la cual nos ha confrontado el COVID, es necesario hacer una pequeña introducción a esto que significa el dolor y el sufrimiento. La sensación de dolor y la experiencia de sufrimiento son dos realidades presentes en aquello que nosotros llamamos vida o nuestra vida. Es decir, no podemos estar ajenos a la experiencia de dolor y a la experiencia de sufrimiento, lo que nosotros llamamos vida. Yo siempre lo explico de la siguiente forma. Antes, cuando los niños nacían, ¿qué cosa hacían los médicos antes o las matronas para que el niño botara todo lo que estaba en la boca? Se le pegaba una palmada al niño. Y el llanto era sinónimo de vida. A mí me parece, es metafóricamente o estéticamente una imagen muy bonita de lo que significa la vida. Esta sensación de alegría y llanto, alegría por el que nace, pero necesita llorar para poder demostrar este ser con vida. La experiencia de dolor es problemático hacer una distinción entre las diferentes formas que nosotros comprendemos del dolor. Y se cruzan con la percepción de este estímulo doloroso. En cambio, el sufrimiento es mucho más que el dolor. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento, sabemos que el sufrimiento es una señal de alarma, es decir, algo nos pasa cuando nosotros sentimos esta sensación de sufrimiento. Algo que amenaza la vida, va más allá de una determinada enfermedad. El sufrimiento es parte de una realidad de cada uno. Es mi persona que experimenta dolor, no mis órganos. Soy yo el que sufre. El dolor pone en diálogo al hombre con su propio cuerpo. Yo aquí siempre digo lo siguiente. Yo una vez tuve una uña encarnada del pie. Y cuando se me encarnó la uña del pie, recién me di cuenta que tenía dedo en el pie. Porque en cualquier lugar me pegaba con el dedo de mi pie. Esa es la experiencia del dolor. El dolor me hace darme cuenta de ¿qué? De que soy cuerpo, de que tengo un cuerpo, de que me expreso por medio de un cuerpo. Pero cuando yo sufro, aprendo otra cosa, que existe el tiempo. Porque cuando uno sufre, no quiere sufrir. Cuando uno sufre, parece que se quitara la esperanza. Parece que el tiempo se acortara y toda la vida fuera solamente un presente que se sufre.
Si tenemos que dar características de estos dos elementos para ir comprendiendo, la característica de dolor siempre es una experiencia personal, intransferible. Mi dolor no es el dolor de otro, sino que mi dolor es mi propio dolor. Yo puedo ser empático, puedo acercarme, puedo llegar a sentir junto con otro, pero siempre va a ser mi propio dolor. El dolor destruye nuestro ser prometeico. Así, el dolor es todo lo contrario a lo que nosotros vivimos hoy día en la sociedad. Que, no sé si ustedes han visto Instagram, que son pura gente bailando, adolescente, que parece simplemente una euforia constante. El dolor destruye eso. Y lo destruye porque ese Ícaro que nosotros teníamos, que podía trabajar, podía moverse, podía caminar, podía hacer todo, cae y se ahoga. Frente al dolor y la muerte se pueden asumir siempre dos posturas: o salvar la vida a todo costo, que sería esta dimensión del vitalismo o del encarnizamiento terapéutico o ensañamiento terapéutico, o el hecho de ver la medicina como una ayuda que no puede eliminar la experiencia ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la muerte. En cambio, cuando nosotros tratamos de definir estas características del sufrimiento, el sufrimiento nos pone frente a esta expresión de finitud, de este límite. Nos pone a cada uno de nosotros a interrogarnos sobre nuestra propia vida. Esto, ¿qué he hecho? ¿Qué soy? También el sufrimiento es parte de la libertad humana. Y esto me parece fantástico. ¿Y por qué me parece fantástico? Voy a leer, porque es la profunda posibilidad de elegir por la vida. Cuando yo sufro, delante de mí se me presentan varias posibilidades, pero yo también en el sufrimiento puedo elegir por la vida. Que aún en una situación de dolor agudo vale la pena vivir y permite confrontarse con la realidad, llegando a ser más consciente de sí. Aquí nosotros nos enfrentamos a una realidad filosófica que me encantaría profundizar mucho más, pero acuérdense lo que decía Sartre: nosotros estamos condenados a elegir. Cuando Dios a nosotros nos hace libres porque solamente los seres libres son capaces de amar, de dirigirse libremente hacia el objeto amado. Aquí podemos profundizar mucho, pero el tiempo que tenemos. Y esto, ustedes seguro ya lo han visto, Sauder, acerca del esquema del dolor total. Si nosotros queremos ayudar a aliviar el sufrimiento y a tratar el dolor, no podemos olvidarnos de esta combinación de lo que significa el dolor total. El dolor no solamente tiene que ver con el físico, con el cuerpo, con el SARS, sino que también tiene que ver con la dimensión espiritual. También tiene que ver con la dimensión emocional y también tiene que ver con la dimensión social. Cada uno de estos elementos habla de lo que significa la humanidad. Cuando nosotros hablamos de humanidad, por eso que al comienzo yo hablaba de esta totalidad unificada, estas son las partes del todo, que en el ser humano se hacen uno, se hacen un nombre concreto. Aliviar los síntomas físicos, dolor, disnea, náusea, insomnio, falta de apetito. Aliviar los síntomas emocionales, ansiedad, tristeza, depresión, miedo, soledad, angustia. Aliviar los síntomas sociales, familia, casa, bienes, beneficios. Y también los síntomas espirituales, la dimensión de lo sagrado, el significado de la vida y la muerte. Aquí no puse, pero se puede poner sin problema, la dimensión de la culpa, la dimensión de la redención, de la salvación. Y si uno no tiene un sentido espiritual ligado a una religión concreta, el sentido de la esperanza, del futuro, de la ensoñación, de la idealización, que son cosas que a ningún ser humano se le puede privar. Y esto es simplemente para dar un tema de contexto. Cada persona que vive el dolor y el sufrimiento lo vive de una óptica distinta. Lo vive tanto el paciente como el personal médico. Por el lado de la enfermedad, el paciente lo que pide a gritos, y de seguro los que son médicos o trabajan en ámbito de salud lo han experimentado, pide a gritos una alianza terapéutica. Pide a gritos establecer esta comunión, no simplemente ser el depositario de una cantidad de insumo o de terapia, sino que ser considerado dentro de esta alianza. Pide ser comprendido en sus necesidades. Comprendido significa nuevamente esta capacidad de humanización. ¿Por qué? Porque el enfermo se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Su vida se transforma. Y él siente y experimenta esta sensación de privación o incapacidad.
Por otro lado, en el ámbito de salud, una de las cosas que a las personas que trabajan en salud dificulta mucho el tema de la sensación de fracaso y desilusión. Con el COVID esto ha aumentado tremendamente, porque centros de salud, especialmente de urgencia, han tenido que ver cómo los pacientes se morían en un principio tremendamente, es decir, se moría uno tras otro. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi propia vida? Porque yo también soy ser humano que enfrenta estos dolores. Pero frente a eso, lo importante y lo que yo valoro fundamentalmente es el tiempo para comunicar la verdad. Cómo compartir esta información con el paciente y los familiares. Porque no puede ser un elemento que se descuide, sino que para esto se necesita nuevamente formación. Y lógicamente cada uno vive la muerte con su propia historia. Y cada uno puede enfrentar la muerte, ya sea como un espacio defensivo, este pánico desorganizante que llama la psicología, o enfrentarlo como un elemento que es parte de la propia existencia. ¿Qué nos propone? ¿Cuáles serían algunos elementos de propuesta frente a esta dimensión de soledad y COVID? Disculpen si voy un poco rápido. La carta Samaritanus Bonus es una carta que sale el 25 de junio del año 2020 y que si uno hace un análisis de esta carta que habla sobre el tema de la enfermedad y la salud, presenta 4 criterios clínicos que yo rescato como esenciales a la hora de poder enfrentar esta situación de enfermedad, de dolor y contrarrestar este tema de la soledad que se vive. En primer lugar está el criterio del tiempo. De aquí me detengo un momento. Si bien el progreso técnico es algo precioso, no supone un progreso en la formación ética del hombre. ¿Se acuerdan algunas clínicas cuando daban 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos para atender pacientes? Eso no significa que nosotros a nivel ético vayamos creciendo. La técnica, al optimizar el tiempo, no considera que el hombre, frente al dolor y el sufrimiento, necesita otro tiempo. Cuando nosotros nos abrimos a la enfermedad, nos abrimos al dolor o nos abrimos a la experiencia del sufrimiento, yo necesito otro tiempo. Un tiempo que es distinto al tiempo cronológico, al tiempo de reloj, sino que un tiempo que es mío, porque necesito tiempo para sufrir, necesito tiempo para llorar, necesito tiempo para rearmarme. Frente a esta experiencia pasa tanto al paciente como al personal de salud. Este criterio de otro tiempo o criterio de tiempo plantea pasar de una relación técnico-contractual a una relación de escucha. Y aquí podemos abrir el gran capítulo de la ética del cuidado con Carol Gilligan, de la gran participación de lo femenino, de la ética, de la bioética en femenino, podríamos ponerle también así. Asumiendo el tiempo que el misterio del sufrimiento y la muerte requieren para dar sentido a las fases terminales de la vida. El otro tiempo es un tiempo especial para dar sentido, para reconfortar, para rearmar. Otro criterio que es importante es el criterio positivo del cuidado, y que lo pongo bajo estos términos. Un síntoma de la cultura del descarte, que ese sería otro capítulo dentro del ámbito de bioética, es la soledad, que se ve agudizada en las fases terminales de vida. Cuando la curación es imposible e improbable, el acompañamiento médico y de enfermería, psicológico y espiritual, es un deber ineludible. Si yo quisiera que ustedes se fueran con una frase hoy día de esta presentación, la frase es la que está al final. Curar si es posible, cuidar siempre. Cuidar al otro es una responsabilidad de nuestra propia vulnerabilidad, que tiene como fin regenerar en cada paciente el sentido profundo de su existencia. Fíjense que simplemente esa frase da para hacer toda una especialización en bioética. ¿Cómo llegar al otro? ¿Sí? Lo que diría Peregrino, esto de hacer bioética en el lecho de la cama del paciente. Porque nosotros podemos tener toda la técnica para ayudar a curar un determinado síntoma, una determinada enfermedad. Pero llegar a cuidar al otro, con toda la importancia que el otro tiene, implica un deber de humanidad. Y es a eso lo que nosotros debemos siempre ir caminando, atendiendo a las necesidades que son tanto físicas como espirituales. Este criterio de cuidado positivo implica lo siguiente, aquí utilizo categoría antigua.
El cuidado debe ser un medio ordinario de atención, ¿sí? Que se entiende como acompañar al paciente en el camino a la muerte, con intervenciones rutinarias, administradas de manera indolora y proporcionada, como ayuda adecuada y preocupada por la vida del paciente, evitando toda imposición injusta de un dolor evitable. Aquí hago la alocución que es propia de la filosofía personalista. Renunciar a un tratamiento no es eutanasia. Si yo por escrúpulo también digo que no a un tratamiento, tampoco es eutanasia. ¿Por qué? Porque el dolor deshumaniza. El dolor hiere mi propia humanidad. Nosotros no somos seres para sufrir. Cuando Juraj Bona habla del dolor, habla de que el dolor, cuando se vive como esta experiencia que se homologa a la cruz de Cristo, habla de este dolor heroico, que no es un dolor para todos, sino que es un dolor para aquellos que han podido comprender. Pero si el dolor es evitable, hagamos todo lo posible para que ese dolor sea evitable. Cuidar también incluye crear modelos de asistencia psicológica, espiritual, para los agentes sanitarios y familiares que tienen a su cargo los pacientes en fases terminales de la vida, con el fin de cuidar a los cuidadores y su sobrecarga. Lógicamente, aquí hablamos del gran movimiento que se ha dado en Chile de necesitamos los cuidados paliativos ahora, antes de leyes que evitan esta dimensión. Tercer elemento, está el principio de la compasión. ¿Qué es necesario para tener compasión? Mirar. Solamente un corazón compasivo ve al otro, no simplemente como algo está puesto encima o arriba de una camilla, sino como alguien que necesita de mi propia responsabilidad. Sin compasión, el que mira se involucra en lo que observa y pasa de largo. En cambio, el que tiene un corazón compasivo se conmueve y se involucra, se detiene y se ocupa de lo que sucede. Este corazón en donde hay necesidad de amor y obra en consecuencia. Este principio de compasión que ayuda a percibir la debilidad humana, una llamada de Dios a lograr, reconociendo la vida humana el primer bien común de la sociedad. Y el tercer elemento, el cuarto elemento, que no es no menor y por eso agradezco a todos los que han participado de la presentación, es el criterio de formación. Tiene por objeto la asistencia humana y espiritual, pueda volver a entrar en los recorridos formativos y académicos de todos los agentes sanitarios de las prácticas hospitalarias. Formarse en ámbitos de cuidado, formarse en ámbitos de atención es fundamental. Esto implica despertar y madurar aquella sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, de la que se ha convertido en símbolo la figura evangélica del samaritano. Esta formación debe ser espiritual y moral, de aquellos que acompañan a los enfermos en la evolución de su enfermedad, comprender, valorar y aplicar los cuidados paliativos, junto con la creación de protocolos que incluyan una apropiada asistencia psicológica, moral y espiritual, deben ser los componentes esenciales de la formación. No sé si ustedes se acuerdan el gran bochorno que pasó en la Católica cuando los alumnos de medicina no quisieron ir a trabajar a los hospitales. Nos referimos a eso. Es decir, ¿cómo estamos formando? ¿Cómo es nuestra propia formación? Una formación que no solamente debe ser especialmente técnica, sino que también debe ser moral y espiritual. Espiritual no significa religiosa, que quede absolutamente claro, sino que espiritual significa este ámbito de trascendencia, de acoger al otro, de humanización. ¿Y qué cosa es la buena muerte? Es difícil encontrar definiciones acerca de qué cosa es esto de la buena muerte, porque cada uno tiene su propia historia, pero a lo que más nos podemos acercar es esta definición. Una buena muerte se define como una muerte libre de estrés y sufrimiento, evitable para los pacientes, sus familias y cuidadores, en general de acuerdo con los deseos de los pacientes y sus familias, y razonablemente consistente con los estándares clínicos, culturales y éticos. Por el contrario, una mala muerte es aquella en la que hay sufrimiento innecesario, desprecio por los deseos o valores de los pacientes o de las familias, y una sensación entre los participantes o observadores de esta muerte de que las normas de decencia han sido ofendidas. Y como conclusión, hablo de la frase en latín de Aristóteles, Homo solitarium ob Deus ob bestiam. El hombre solitario o es un dios o es una bestia. Esta reflexión
es importante tenerla en mente. Y es importante tenerla en mente bajo qué perspectiva. Y hago aquí una conclusión. Bajo esta perspectiva. El acompañamiento de las personas. Este sería el esquema ideal del cuidado paliativo de las personas. El cuidado paliativo, es decir, el cuidado de la atención médica, es un cuidado que tiene que comenzar casi en el momento del diagnóstico. Y no solamente quedarse aquí, sino que seguir una vez que termina la muerte del paciente con el seguimiento de los cuidadores, que para mí es otro gran tema dentro de este apartado. Nosotros nos preocupamos muy poco de nuestros cuidadores. Nos mantenemos siempre alejados de, y son personas que tienen costos en esta atención que a veces pasan desapercibidos. Todo esto que ustedes están viendo acá es parte de lo que nosotros hemos tenido que realizar en este ámbito de salud, para tratar de ayudar a disminuir la soledad, curar cuando sea posible, pero cuidar siempre. Gracias. Agradecemos al profesor López su profunda exposición. Ahora pasamos al tiempo de preguntas. Les había comentado que podían dejar sus preguntas a través del chat, pero también las pueden hacer de forma oral. Para eso les pido que activen el botón que dice levantar la mano para ir viendo quiénes la piden y en el orden que la soliciten se las podemos ir dando. En primer lugar, una pregunta por escrito, profesor, se la leo. ¿Cómo podríamos abordar el tema de la soledad en estos tiempos de pandemia, particularmente en los servicios sanitarios, producto de todas las limitaciones? A ver, lo que la literatura presenta y lo que realmente se ha hecho en los hospitales y los centros de salud es el tema de los medios informáticos. Pero esos medios informáticos tienen la debilidad que nosotros ya hemos presentado, el tema de la brecha entre rico y pobre. Ahora, junto con eso se encuentran muchas otras instituciones que han ayudado a disminuir esta brecha entre las personas que se encuentran aisladas y sus familiares. Lógicamente, hay varios estudios en España acerca de derecho constitucional, que dicen que uno tiene derecho a una buena muerte y a velar por la enfermedad. Pero lamentablemente el ámbito de pandemia impide que nosotros y que los familiares vayan a hospitales y transiten, porque primero está la seguridad de la sociedad antes del tema personal. Por lo tanto, uno de los medios es el tema de los medios informáticos. Pero eso no hay que olvidar que cada uno de nosotros, dentro de la participación que tiene, puede ir humanizando estos procesos de vida y de muerte a través del acompañamiento, que muchas personas del ámbito médico lo han realizado. Excelente, muchísimas gracias. Parece que no hay botón para levantar la mano, me indican. Y me parece que no, acá una persona que no logro saber cuál es su nombre quiere hablar, quiere preguntar en voz alta. Ming Leite de México. Ok, voy a verlo con él por interno. Por lo pronto, me preguntan, ¿es posible desde Ecuador el dolor en pospandemia? ¿Cómo será? Ahí tenemos un gran trabajo, las personas que están con asistencia psicológica, los que trabajan desde la psicología, rearmarse, reestructurarse, volver a ver qué significa también esta vida pospandemia. Hay una frase que es muy bonita, que es de una amiga, que tiene una niña pequeña y toda su vida la niña ha estado dentro de la casa, no ha salido. Entonces ella dice que es una niña de pandemia, porque cuando yo fui recién a ver a la niña se asustó con una persona que nunca había visto. El tema de la socialización, el tema de rearmar sociedades, el tema de rearmar vínculos, va a ser fundamental en este ámbito post-pandemia. Lógicamente, también está todo el tema de lo que significa este cansancio abrumador de lo que ustedes están haciendo ahora y lo que yo estoy haciendo ahora. Ya no queremos más pantalla. Que también va a ser otro de los elementos que implica un dolor de esto lo que significa la pandemia. Y que va a ser necesario rearmarnos, reconfigurarnos. Así es, así es. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya activó su audio, ya. Hay una persona, si te puedes presentar con tu nombre porque no lo puedo leer acá.
No, parece que no. Ana Contreras. Bueno, Ah, bueno, ahí ya está. Sí, está bien, puedes preguntar. ¿puedo preguntar? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Hola a todos, mi nombre es Mónica Leite. Soy psicóloga y teóloga. Yo lo que he observado es que las personas que de alguna manera por su formación o su vida han tenido más contacto con la muerte de forma natural, son las personas que mejor están llevando esto. Las personas muy de ciudad dependiendo su formación religiosa o su formación de vida, llevan con mucho estrés el tema de la muerte, simplemente el tema les aterra, ¿no? Yo he notado que, y esto es práctica, son evidencias, a veces no importan tanto las teorías, sino yo lo que hago es buscar qué tan despierta está el alma de la persona para contactar con ella. En el momento que yo entro en ese contacto, se abre un puente y lo que hay que transmitir es confianza, pero si uno no la tiene, no lo puede transmitir. Y esto me ha pasado con médicos, con enfermeros, vamos, con el que está a mi alrededor. Otra cosa que he encontrado es, yo ya me abstengo de ver los estudios y qué dijo fulanito y qué dijo menganito. No se vayan a reír. Yo me he puesto, por azares formativas, yo he estado escuchando y leyendo los padres de la iglesia, los padres del desierto. Y yo les puedo decir que hay personas que han vivido más de 20 años en absoluta soledad, enfermos, en situaciones que, bueno, aquí la audiencia es católica, supongo, y podemos imaginar lo que es vivir en el desierto. Yo me he adentrado en el tema y la verdad de las cosas que he hecho algunos movimientos sin grandes estudios y referencias bibliográficas, yo llegué a una conclusión. Todos estamos habilitados para poder dar soporte al otro. Habiendo una conciencia, una ligera conciencia de amor, de verdad eso se mueve. Yo trabajo más la apertura de la gente. ¿Estás asustado? Hay veces que está más asustado el familiar que está afuera, el médico, que la persona que está postrada. Mónica, perdón, la idea es ser cortos para que todos puedan participar. Todo, que simplemente la idea es busquemos otras fuentes, no porque estas estén mal, no. Reforcémonos con otras fuentes literarias, religiosas clásicas, que hacía la gente antes, que no había internet, que no había pantallas. Eso es todo. Muchas gracias, muy buena ponencia. Ya, profesor López, si no quiere agregar nada al comentario, vamos entonces con Ana Contreras. Yo quisiera felicitar a Paulo por su exposición tan clara y tan profunda. Y tal vez la pregunta que me surge es, ¿qué reflexión hace respecto a como a la formación de profesionales que se han visto superados, no por lo técnico, sino por lo humano? O sea, pareciera ser que la capacitación, y esto lo digo no solo en lo médico, en la educación la misma cosa, es como, pareciera ser que algo pasa en la formación, una reflexión en torno a eso, me gustaría que pudieras hacer. Yo me remitiría a la presentación que hice sobre estos criterios que presenta Samaritanus Bono. El primero, el tema del tiempo. Ustedes saben que hacerse exámenes de sangre tiene un tiempo determinado para hacerlo y para entregar resultados. Pero los seres humanos no funcionamos así. Hacer un electro sale inmediatamente el resultado. Los seres humanos no somos así. Entonces, ¿qué significan resultados para nosotros? ¿Qué significa eficacia para nosotros? Yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir profundizando, y que es una palabra que a mí no me gusta, pero que es necesario darle sentido, el hecho de la humanización. Y esta humanización entendida como una totalidad unificada. Nosotros no somos solamente físicos, no solo somos solamente familia, sino que somos elementos distintos, pero que en el ser humano se hacen uno. También somos esperanza. Así, un médico o un personal de salud que ha pasado por 6 o 7 muertes durante el día necesita que alguien lo contenga,
Y esa contención al interno de los ámbitos de salud muchas veces no está. Yo me recuerdo cuando estábamos en la mitad de la primera ola y los psiquiatras empezaron a trabajar en los centros de salud, los médicos les decían, hagan lo que ustedes saben hacer, acompañen a los demás. No se meta a poner inyecciones, acompaña a los médicos que no saben qué cosa hacer, cómo volver a pasar por una tercera o cuarta muerte durante el día, cuando no estaban acostumbrados a eso. Y eso significa nuevamente crecer en humanidad. Vuelvo a un tema que es fundamental. Nosotros hablamos poco de la muerte. Y si hablamos poco de la muerte, hablamos poco del dolor. Y si no sabemos qué es la muerte, si no sabemos qué es el dolor, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y esos son elementos que es necesario ir reconstruyendo. El tiempo, la compasión, el cuidado. Son elementos que son palabras que tendrían que hacerse habituales nuevamente en nuestro lenguaje. Excelente, mil gracias. Doy ahora la palabra a César Quevedo. Si puedes, por favor, activar audio y cámara. Hola, muy buenas noches desde Colombia, Bogotá. Reciban todos un saludo. Antes que todo, gracias por tan excelente conferencia. Yo soy profesional de enfermería y licenciado en teología aquí en Bogotá. Bueno, aquí me encuentro en mi sitio de trabajo y perdón lo fatigado que estoy, que apenas voy llegando a mi guardia. Definitivamente, para nosotros, personal de la salud, creo que sí es importante que tengamos en cuenta, como lo decía Pablo, que la persona es un ser con todas sus dimensiones. Quisiera resaltar que en estos tiempos de COVID y en la atención a los pacientes, para nosotros ha sido un reto, desgastante incluso, porque para los que somos creyentes también tiende a flaquear nuestra fe. Quisiera preguntarte, Pablo, para un aporte específicamente para el área de enfermería, que estamos al cuidado directo e inmediato de los pacientes con COVID, especialmente aquellos que están más próximos a la muerte, aquellos que han afrontado duelos, familias, incluso el mismo personal de la salud. ¿Cómo hacer en medio de un mundo tan secularizado, donde incluso para tantas escuelas de medicina y de enfermería y de otras áreas, para sostenernos en la parte de la fe sin decaer, y pues también para poder aportar a otros profesionales de la salud desde la misma experiencia de fe y la experiencia profesional? Saludo para todos, muchas gracias. En Chile, en la época colonial, ustedes saben que existían cofradías. Y una de las cofradías que existía, que nosotros hoy día conocemos como el Cristo de Mayo, esta cofradía era la cofradía del buen morir. ¿Y qué hacía la cofradía del buen morir? Recogía a la gente que estaba en la calle y las llevaba a un lugar a morir bien. ¿Qué significaba morir bien? Morir con atención, calentito y acompañado de otro. Esa dimensión de morir bien, es un elemento esencial que nosotros podemos hacer. Y que fíjense que no cuesta mucho. Esto de tender la mano al otro, de acompañar al otro en sus procesos difíciles. Y esa dimensión es una dimensión completamente humana y cristiana, y que revitaliza nuestra fe. Porque nosotros nos acompañamos desde la dimensión del superhéroe. Esto que lo sabemos todo, lo entendemos todo y lo comprendemos todo, sino que acompañamos como otro hermano que va caminando junto contigo. Esta dimensión es importante en el ámbito de fe. ¿Por qué? Porque somos todos hijos en camino hacia el Padre. Y como diría nuevamente San Agustín, aquello que yo no puedo, Dios lo puede. Y ese es el salto de fe. Entonces, César, simplemente animarte en el proceso, pero también desde aquella incomprensión, desde aquella soledad, desde aquella angustia, nosotros podemos seguir acompañando. Porque simplemente implica ese salto de humanidad. Muy bien, muchísimas gracias, profesor López. Vamos ahora a leer 3 preguntas escritas, si le parece, para tratar de optimizar el tiempo y que las pueda responder como bloque. La primera, preguntan, ¿cómo podemos asimilar ese no acompañar a nuestros enfermos por esta pandemia? Mi esposa se contagió y fue doloroso no estar con ella en el proceso. En segundo lugar,
¿Cómo influye el dolor del personal sanitario? Dolor asociado a la tristeza o ansiedad o depresión e incluso cansancio emocional en los cuidados de los usuarios. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿cómo enfrentar la muerte en las profesiones de la salud que se les forma considerando la muerte como un fracaso de la medicina? Partamos de abajo hacia arriba. Si la muerte es un fracaso, entonces, ¿qué cosa sería la vida? Yo creo que ahí nuevamente la medicina tiene mucho que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque este ideal prometeuco de la medicina, como que todo lo salva, creo que ahí hemos pecado un poco. Y hemos pecado un poco porque hemos perdido el sentido de humanidad. Humanidad que significa estas dos dimensiones, es decir, felicidad y dolor, alegría y tristeza, que nuevamente hablan de esta multiplicidad de elementos que compone nuestra humanidad, como una totalidad unificada. Familiares Consorcio 11, nuevamente, el que quiera ir profundizando ahí. Después, el dolor en las personas de salud, yo creo que lo toqué dentro de la presentación. Lo mismo que cómo se acompaña este no acompañamiento, ¿sí? Los medios tecnológicos, el personal de salud, y después todo lo que va a significar el acompañamiento post-pandemia. Si es que esto termina, porque con todas las variantes que van saliendo día a día, no sabemos todavía si esto termina o no termina, porque parece una historia que, como los capítulos de Juego de Tronos, parece que llevamos en el capítulo 8 y esto no quiere terminar. Así que esperemos en Dios que todo termine. Así es, había levantado la mano otra persona, pero parece que la bajó. Muy bien, quedó atento. Lester Zapata, muy bien. Le pido reactivar su audio y su video para preguntar. Buenas tardes, saludo acá de California, Estados Unidos, uno de los países más influidos por esta pandemia, 500,000 de personas. Mi pregunta es la siguiente, no sé si está familiarizado con el término que usan acá de compassion fatigue, o sea, fatiga por la compasión, especialmente los que brindan cuidado médico. Mi pregunta sería, aquellos que tenemos familiares que trabajan en el sector de la salud, ¿cómo apoyarlos? ¿O cuáles serán los síntomas de esto? Porque creo que de alguna u otra manera eso repercute. Si uno tiene un familiar o un conocido que trabaja en el sector médico, repercute, ¿no? Porque así todos estamos relacionados en la sociedad. ¿O cuáles serían los síntomas? ¿Cómo apoyar a estas personas? Miramos que allá en España sí lo aplaudían después de regresar de esas jornadas tan largas. Entonces, ¿cómo apoyar a estas personas? Gracias. Yo creo que una reflexión que ya se ha hecho es la reflexión que se hace sobre esto del burnout, es decir, cuando las personas se queman simplemente, que ya no se sabe qué hacer con respecto a un determinado tema. Pero si tú tienes un familiar, una persona cercana, yo lo primero que te diría es conversar con él, acompañarlo desde esa sencilla labor. Sería acompañar, que la persona te pudiera describir sus dolores, su angustia, porque eso es lo que va construyendo. No tenemos recetas mágicas para esto, pero sí el hecho de brindarle espacio de confort, brindar espacio para que se rearme dentro de este ámbito que es muy triste y es muy cansador. Estamos completamente de acuerdo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa después de los aplausos? No sé si se acuerdan un video que por lo menos pasó en Chile, era una enfermera que estaba muy enojada con las personas que no se cuidaban por el tema del COVID y que decía palabras muy altas de tono con respecto a las personas que no se quieren cuidar. ¿Y por qué? Porque ella hacía 4 días que no dormía, 4 días que estaba metida en un hospital atendiendo a personas por COVID. Y esa dimensión son dimensiones que los que somos no médicos no vivimos ni experimentamos, pero también debemos ser solidarios. Y ahí nuevamente, acompañar en la medida de lo posible, que nuevamente tiene que ver con lo siguiente, cuidar siempre. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Doy la palabra a Cristina Nakazuka. Si por favor me hace el favor de activar su audio y su cámara. Hola, buenas noches. Hablo desde Oberá, Misiones, en Argentina. Acá está sucediendo algo que creo que en muchos países también. Mucha gente queriéndose vacunar, pero muchísimas, no queriendo hacerlo, a pesar de que ya están
pautadas en edad y demás. ¿Cree usted, Paulo, que se debe a los movimientos solo antivacunas o también a un sentido de desesperanza que trajo esta pandemia? Habitualmente son personas que no son del culto católico. Nosotros en la catedral tenemos a la que yo pertenezco, tenemos a un sacerdote que es el padre Ariel Manabela, que por supuesto que insiste todo el tiempo en este tema de la vacunación y demás, y como forma de incluso de misericordia hacia el que está al lado, al prójimo. Pero sentimos eso, y entonces uno empieza a pensar eso. ¿Es un movimiento antivacuna o es también ya la desesperanza de que, como usted dijo, va a ir cambiando y siempre va a faltar algo y por eso no se vacuna? A ver, yo cambiaría el filo de la interpretación. Primero, si nosotros confiamos solo en la técnica, estamos perdidos. Porque acuérdense que uno de los medios también para ayudarnos en el tema del COVID es la preocupación por el otro. Y usar mascarilla en este momento es lo mejor de la preocupación por el otro. Lavarse las manos, mantener la distancia social, y eso no tiene que ver con la vacuna, sino que tiene que ver con mi propia comprensión, y vuelvo a repetirlo, sobre lo que yo considero al otro, pongámoslo en términos cristianos, que el otro es mi hermano. Si yo no uso mascarilla sería casi como un pecado grave, por ponértelo bajo esa dimensión, y eso no tiene que ver con las vacunas. Lógicamente hay una corriente antivacuna, y frente a eso yo te puedo decir simplemente que la libertad es libre. Necesita conversión, necesitamos más información, pero por ejemplo la dimensión que pasa aquí en Chile, muchas personas se han vacunado, pero con la variante Delta puede ser que tengamos que vacunarnos por tercera vez. Y eso lógicamente causa un desazón tremendo en toda la población. La pregunta es, ¿para qué me vacuné 2 veces? Voy a tener que volver a vacunarme. Pero nuevamente, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en la técnica, estamos mal. Estamos mal. Porque también implica el tema de lo que significa la responsabilidad, por ejemplo. Y ahí hemos crecido poco. A lo mismo que hablamos poco de la muerte y del dolor, asumimos poco la responsabilidad. Entonces yo creo que ahí deberíamos trabajar un poco más. No en culpabilizar al otro porque no se quiere vacunar, sino que hasta qué punto yo soy responsable también de crecer en humanidad. Y esa debería ser también una pregunta dentro de esta dimensión. Muchísimas gracias, profesor. Le doy ahora la palabra al doctor Manuel Santos, director del Instituto de Bioética de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias, Pablo, por tu excelente reflexión que nos has dejado motivados a todos y todas para darle vuelta a esto, porque no estamos acostumbrados a esto. La pandemia nos ha enfrentado a algo que nosotros no estamos acostumbrados a enfrentar. Entonces, realmente esta cosa necesita ser metabolizada en términos médicos de a poco, ¿eh? Para poder finalmente actuar correctamente. Y te agradezco desde el punto de vista bioético, te quiero agradecer la cita que tú hiciste muy adecuada de la ética del cuidado de la profesora Carol Gilligan, ¿ok? Me gustó mucho escuchar eso desde esa perspectiva, porque como en todo en la vida, la bioética también manipula, y se manipula a la ética del cuidado como una ética feminista, ¿okay? Con los cánones del feminismo. Entonces, en muchos ambientes no se trata ese tema por el temor a ser considerado feminista. En cambio, tú lo que tocaste es el cuidado, que es yo creo que el espíritu con el cual planteó su tesis la profesora Gilligan. Así que te agradezco enormemente por tu presentación. Muchas gracias. Agradecemos a todos su participación en este cuarto encuentro del ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Enfermería y el Instituto de Bioética de la Universidad Finisterra. Los estaremos invitando para nuestros próximos encuentros y, como acostumbramos en todas nuestras sesiones, nos despedimos con un video. Muchas gracias a todos y buenas noches. Chao, gracias.
Es un tiempo bueno para repensar que la vida es frágil, que esperar no es fácil. Es un tiempo bueno para valorar lo que es esencial, lo que quedará. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará. Es un tiempo bueno para apreciar el olor del pan, la vida de papá. Es un tiempo bueno para cultivar un mundo más cuidado, un mundo más humano. Lo único urgente es cuidar, lo único urgente es amar y ya. Pasará y quedará mucho por andar. Pasará y vendrán más historias por cantar. Pasará y mañana Dios dirá. Si se atraviesa el miedo, que la paz se ponga en medio. Pasará, pasará, pasará.